en la voz autorizada, especializada, de don Raúl Enrique Hurtado, con quien hemos participado en reuniones con las SUNAS, en el Congreso de la República, en la Comisión de Vivienda, antes de que se dé el decreto legislativo 1620, con quien hemos presentado también acciones de inconstitucionalidad sobre el decreto legislativo 1620 a la Comisión de Constitución del Congreso. Pero a la fecha no se oye de padre. Adelante, Raúl. Sí, gracias. Saludo a todos los presentes. Hemos escuchado en estas últimas semanas a diferentes funcionarios del Ministerio de Vivienda manifestando de que el agua no se va a privatizar, que no se va a privatizar las empresas de agua. Sin embargo, después acto seguido dice que bueno, pero sí se va a concesionar. Entonces estamos en un tema de trabalengua, ¿no? Total, vamos a privatizar, no, pero vamos a concesionar. La concesión es una modalidad, digamos, de privatización, y eso tiene que quedar claro. Pero ¿en qué consiste una concesión? Rápidamente, donde interviene el privado mediante un contrato de concesión por 25 años, invierte en infraestructura como puede ser una planta de tratamiento de aguas residuales, y por 25 años nosotros, vía tarifas, tenemos que pagar la infraestructura que construyó, la operación y mantenimiento, sus utilidades. Todo eso lo pagamos nosotros a través de nuestro recibo de agua. Entonces, cuando hablamos de concesiones, quiere decir que nosotros estamos pagando esa concesión a favor de los privados y ellos están cobrando por este servicio. Lo contrario sería que esas obras lo hagan con recursos públicos, lo cual obviamente no tendría el impacto tarifario, ¿no?, que tendría una concesión. Para eso que estamos pidiendo que el Ministerio de Vivienda, cuando se habla de cierre de brechas, hay recursos públicos que no están siendo utilizados eficientemente. Hemos hecho un cálculo rapidito, desde el año 2011 al 2023, el gobierno, en sus tres niveles de gobierno, llámese el Ministerio de Vivienda, ¿no?, que representa al Ejecutivo, los gobiernos locales y regionales, han dejado de utilizar 49.000 millones de soles del presupuesto público. O sea, no han invertido 49.000 millones de soles. Después escuchamos hablar que necesitamos 100 millones para una planta, ¿no? Pero como no hay plata en el Estado, dicen, hay que entrarle al privado, afectando a todos nosotros como usuarios vía las tarifas. Entonces, por eso pedimos que se haga un uso eficiente de los recursos públicos y que el cierre de brechas tiene que ser asumido por el gobierno, y nosotros como usuarios tenemos que pagar vía nuestras tarifas la operación y mantenimiento de los sistemas, la ampliación de cobertura por el incremento vegetativo de la población y la reposición de activos de nuestras EPS. Entonces, concesión es beneficio para los privados y lucran de estos servicios. ¿Hay recursos públicos? Lo hay. Entonces no hay argumento para seguir concesionando estas infraestructuras. Más bien el Estado debería apoyar a las EPS para que pueda cerrar esas brechas. Pero también vemos de que el gobierno promueve ahora la participación del sector privado. En proinversión ya hay un paquete de proyectos de más de 1.700 millones de dólares para plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional y plantas desalinizadoras, que son las más caras. Un funcionario del Ministerio de Vivienda dice que, bueno, la infraestructura de la planta desalinizadora es barata, pero la operación es cara. Entonces la pregunta es, en una concesión, ¿quién paga esa infraestructura barata y quién paga la producción cara? Nosotros como usuarios vía tarifa. O sea, es un absurdo lo que dicen inclusive. Por otro lado, el año pasado, el 21 de diciembre de 2023, a través de una delegación de facultades que el Congreso le otorgó al Ejecutivo, se aprobó el decreto legislativo 1620, que es la ley de Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento. Servicio universal son los servicios que brindan las EPS a nivel nacional, ¿no?, y que están reguladas por la SUNAS. Sin embargo, esta norma trae varias sorpresas. Uno, que es una promotora intensiva de lo que es la participación del sector privado promoviendo concesiones a nivel nacional. Y lo más grave de esto es que también se ha incluido en el artículo 2 de esta ley el concepto de entregar el derecho a explotación a un privado de lo que serían las fuentes naturales de agua. O sea, vamos a concesionar las fuentes de agua, que en el artículo 7 de la Constitución claramente dice, aparte de lo que es un derecho humano, ¿no?, el acceso universal al agua potable, dice que
el agua es un recurso inalienable, no se puede entregar a un privado y menos concederlo. Por lo tanto, esta norma es inconstitucional. Pero también hay un tema, y felicito que esté presente la decana de los colegios profesionales, porque las EPS a nivel nacional, cuando no están intervenidas por el régimen de apoyo transitorio que es el OTAS, en el directorio está representada la sociedad civil, que puede ser los colegios profesionales, ¿no? Están representados por el gobierno regional y por el alcalde provincial. Lo que nos sorprende hasta este momento es que los alcaldes a nivel nacional y muchos colegios profesionales no se han pronunciado que en la ley, la 1620, establece de que las EPS, todas las transferencias que le otorgó el OTAS a las EPS para financiar infraestructura y equipos, más la subrogación de las deudas que tiene con el FONAVI, eso lo va a asumir el Estado. Más las transferencias que le da el OTAS, todas esas deudas, o sea, todas esas transferencias que le da lo van a capitalizar en las EPS. ¿Qué implica la capitalización de eso? De que el Estado ahora se va a volver también accionista en la EPS. Y en los cálculos lo que se ha determinado es que el Estado ahora va a tener mayoría de participación en las acciones y por lo tanto se van a convertir en empresas públicas. Ya no son empresas municipales. Y al ser empresas públicas, como el caso de CEDAPAL, van a depender del FONAF. ¿Qué cosa es el FONAF? Es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, donde como en CEDAPAL, el Estado pone al directorio, a los gerentes, ¿no es cierto? Y él obviamente es utilizado políticamente. Ya vemos que en el caso de CEDAPAL cambian funcionarios, gerentes y miembros del directorio permanentemente. Eso en realidad lo quieren trasladar también a las empresas de agua a nivel nacional. Entonces, esta norma es inconstitucional, porque con un decreto legislativo 1620 no puede, ¿no es cierto?, modificar la ley orgánica de municipalidades. Entonces, por eso pedimos, ¿no es cierto?, que los alcaldes, los abogados, los colegios profesionales evalúen esta parte y se pronuncien al respecto. O sea, vamos a convertir a todas las empresas a nivel nacional en empresas públicas. Y ya tenemos una mala experiencia aquí en la EPS Grau. Desde el año 2000, que fue entregada, digamos, a través de un proceso concursal a cargo de Intelcopi, para que pueda sanear todas las obligaciones o las acreencias que se tenían con los acreedores, durante estos 23 años, poco o nada se ha hecho respecto a la mejora de la empresa EPS Grau. Durante estos 23 años, la EPS Grau ha estado administrada por el Ministerio de Vivienda porque es el accionista mayoritario por el tema del FONAVI. Ellos han designado a la Junta, ellos han designado a los miembros del directorio y a sus funcionarios de confianza. Entonces, la situación crítica que vive hoy en día la EPS Grau es responsabilidad directa del Ministerio de Vivienda. Ellos han avalado a muchos funcionarios que han estado con denuncia de corrupción y los han mantenido en sus puestos. Y sin embargo, nosotros ahora como ciudadanos estamos asumiendo el abandono de los servicios, la deuda concursal que era más o menos los 120 millones que se comentaba hace poco, cuando han querido incrementar el 600, o sea, la deuda concursal de compromiso era pagar los 120 millones, pero ante estos 23 años se han seguido endeudando con proveedores, haciendo supuestamente operación y mantenimiento de los sistemas, lo cual hoy en día vemos que es un desastre. Entonces han inflado la deuda concursal. Esos 400 millones adicionales no es parte de la deuda concursal. Y eso tiene que quedar claro. Y eso lo estamos pagando nosotros también vía nuestro recibo de agua aquí en Piura. Entonces es un tema que tiene que intervenir la Contraloría. No hay auditorías internas durante estos últimos años en la EPS Grau para que evalúen estos temas. Entonces, hay denuncias diferentes que se han hecho, que hasta ahora no hay ningún funcionario sancionado. O sea, hasta la fecha, la corrupción, como dice aquí en Piura, en particular en el EPS Grau, hasta ahora es impune. Esto respecto a la 1620, que estamos concesionando la fuente de agua, van a quitarle, ¿no?, de la propiedad de los municipios, porque las empresas de agua son empresas municipales y eso es en el mundo, quieren convertirlo en empresas públicas como caso de CEDAPAL. Sin embargo, también hace poco tuvimos otra sorpresa. El 21
el 20 de junio de este año se aprobó la ley 32065, que es la ley de acceso universal a agua potable y saneamiento. ¿Qué significa esta ley de acceso universal? Antes había un proyecto de ley en el Congreso que era la ley 5636, que era lo mismo, ¿no? El acceso universal. ¿Qué decía esta ley, el proyecto? De que nosotros vamos a dar agua, todas las empresas están obligadas a dar agua potable a todos los asentamientos de todas las periferias de las zonas urbanas, inclusive zonas rurales. Señores, la realidad de Piura, como otras empresas a nivel nacional, es que sus capacidades operativas para producir más agua no la tienen. Y eso lo conocen muy bien el Ministerio de Vivienda. Entonces, si saben que las empresas no van a poder cubrir esa demanda, pero la pregunta es ¿quién lo va a hacer? Van a hacerlo los privados, no van a vender agua en bloque a las empresas y vamos a pagarle por 25 años también esos servicios. Entonces, como hay las normas, estoy orientado a favorecer a lo que es la participación del sector privado. Y la realidad que tenemos aquí en Piura es que a nivel nacional damos servicios inclusive racionados, damos un servicio por hora. Tenemos niveles de agua no facturada elevadas y el AUTAS, que es el organismo técnico, no ha hecho nada por cerrar esa brecha del agua no facturada. Entonces el Ministerio de Vivienda solamente se dedica hasta la fecha y con estas normas para que vengan los privados, inviertan a traer las concesiones y nosotros como usuarios somos los que vamos a pagar todo esto. Esta norma dice ahora, vamos a darle agua a estos sectores, ¿no es cierto?, que lamentablemente no tienen acceso al agua potable porque no hay capacidad de las empresas de agua para dar fuente de agua. Eso lo vamos a pagar nosotros todos los usuarios a través de un incremento en la tarifa del 3 y 4%. Entonces, al final, sobre nuestros hombros está requiriendo la responsabilidad de cerrar brechas en infraestructura, cuando esa es responsabilidad del Estado. Pero todo esto no queda aquí, esto tiene un gran impacto tarifario. En la 1620 establece de que tiene que haber un rebalanceo de las tarifas. Por ejemplo, ya la SUNAS ha hecho público algunos cálculos respecto a todo lo que va a ser el efecto de este rebalanceo a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en la EPS Grau, en la localidad de Los Lancones, actualmente por 15 metros cúbicos se está pagando 31 soles. Esto se va a incrementar a 113 soles, o sea, va a haber un incremento de 266% de la tarifa. Ese es solamente por efecto de la aplicación de este decreto legislativo 16B. Y así, a nivel nacional, inclusive tenemos casos como en CEAPAR de Arequipa, que el incremento va a ser del 700%. Y en el caso de Lima, en CEAPAR, el incremento va a ser del 100%. Ya CEAPAR incrementó en el mes de enero 8% el incremento tarifario, ¿no? Y todavía falta que en las EPS se empiecen a aparecer los incrementos adicionales. Y esto va a repercutir obviamente en la economía de todos nosotros como usuarios, ¿no? Señor, por favor, disculpe que le interrumpa. ¿Pueden repetir un poco más lento cómo sería la tarifa actual y aplicando el tarifario para que la población lo pueda escuchar más claramente cómo sería si aplican el tarifario? Sí, por ejemplo, de acuerdo a la información que ha proporcionado y lo ha hecho público la SUNAS en este rebalanceo que establece este decreto legislativo 1620, ¿no? Por ejemplo, en el caso de CEAPAR, en las localidades de Cotahuasi y Chuquibamba, hoy día está pagando 13 soles 70. Con esta rebalanceo va a pasar a 113 soles, o sea, 729%. En Seachimbote, en Casmi Guarrey, de 18 soles va a pasar a 97, o sea, 437% de incremento. EPS Puno, en Huancané, de 11 soles va a pasar a 59,90, o sea, 60 soles, 435% de incremento. Igual en Tacna, que tiene 300% de incremento. Sealí, en Trujillo, en la parte metropolitana, de 58 soles va a pasar a 128, o sea, 118%. Igual en Seaculiaca, de 18 soles a 37, o sea, casi 100%. ¿No? Y aquí en la EPS Grau, como comentaba en la localidad de Lancones, de 31 soles va a pasar a 114 soles, o sea, estamos hablando del 266% del incremento. Esto es sin contar cuando entren en operación y en servicio las concesiones, va a haber incrementos adicionales por las concesiones y por esta última ley, la 32065, va a haber un incremento adicional del 3%.
O sea, esta ley, ¿no es cierto?, que ha promovido el Ministerio de Vivienda, es una ley leonina en contra, ¿no?, de los usuarios a nivel nacional. O sea, sobre los hombros de los usuarios está tratando de cerrar brechas del Ministerio de Vivienda, cuando ellos tienen los recursos suficientes, porque no lo están utilizando en forma eficiente. Por eso, cuando se habla de reformas y que forman una comisión para que evalúen a los TAS, evalúen a la SUNAS, a los programas nacionales de saneamiento urbano, rural y de agua segura para Lima y Callao, son programas donde está toda la plata. Pero el Ministerio de Vivienda lo único que se dedica es repartir la plata a los alcaldes y están detrás de los proyectos y las obras, pero no les interesa mejorar la gestión de las empresas de agua, que los tienen abandonados. ¿Para qué? Para que entren los privados, a costa de nosotros todos los usuarios que vamos a soportar estos incrementos tarifarios. Entonces, la ministra inclusive dice, no va a haber incrementos tarifarios, contrario a lo que dice la SUNAS. El 21 de junio, se invitó tanto a la SUNAS como al Ministerio de Vivienda para que vayan con sus técnicos a la Comisión de Vivienda del Congreso, para que sustenten esta, digamos, dualidad. Uno dice que sí va a haber incremento, el otro que no. Se le convocó a la comisión, fue la SUNAS, pero ningún funcionario de CERFAL del Ministerio de Vivienda fueron a esta comisión. Entonces ellos dicen, no va a haber incrementos tarifarios, pero para los más vulnerables. Pero entonces, ¿sí va a haber o no? Va a haber incrementos tarifarios y no vamos a pagar todos nosotros, a través de lo que le llaman el subsidio cruzado, más un impacto tarifario directo que es el 3 y 4% para cubrir esta última ley. Entonces, esto es lo que se viene. Entonces, tenemos situaciones, no solamente con la MS Grau, donde el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, tiene la administración directa y que no soluciona los problemas de infraestructura. Encima están promoviendo la participación del sector privado. No nos llama la atención que mañana pasado, así como va a pasar en Mapacoco, en Pucallpa, el Banco Mundial está financiando con 90 millones en 5 empresas de agua para que mejore la gestión, haga infraestructura, pero con varias condiciones. Entre ellas van a empezar ya a la administración del privado de la EPS de Mapacoco, que es la primera que va a salir adelante, y se va a entregar lo que llaman ahí un contrato de gestión. O sea, se va a entregar un privado para que lo administre. Pero detrás de eso viene la política del Banco Mundial. ¿Cuál es? El despido masivo de trabajadores. La norma establece de que se va a aplicar el programa de incentivos al retiro voluntario, como pasó en la época de los 90. Entonces, esto también atenta con los trabajadores, con la finalidad de que entren los privados con diferentes modalidades, ¿no?, de asociaciones públicas privadas. Esto lo venimos denunciando desde cuando apareció la ley 30045, con la 280 que presentamos una inconstitucionalidad, y hoy en día esta es la norma más perjudicial a nosotros como usuarios, y sobre todo, ¿no es cierto?, vamos a ver que a nivel nacional 3 millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable van a tocarle la puerta al gobierno a exigirle agua, porque ya está en la ley, y esa agua la tenemos que dar nosotros cuando no tenemos ni siquiera para atender a nuestros usuarios. 1. Y 2. En el Perú no solamente hay 3 millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable, hay 7 millones de peruanos que no tienen acceso a agua de calidad. El gobierno no soluciona el tema de calidad de 7 millones de peruanos y ahora pretende repartir agua gratuita, ¿no es cierto?, a nivel nacional con esta ley, la 32065, que es el acceso universal al agua potable. El cisterna. Entonces, esto es lo que nosotros estamos cometiendo. Sí. Esperemos que el foro que vamos a realizar el día de mañana vaya a los profesionales, y eso es lo que invocamos, para que ellos también hagan la evaluación y tengan una mirada legal sobre la problemática de lo que es la privatización del agua, pero en las concesiones, y de los impactos tarifarios que se nos vienen. En todas las regiones hay un representante de la SUNAS. También invitamos a que participe para que también diga su posición. Ya hemos agotado la reunión con el Ministerio de Vivienda, oídos sordos. Ellos han aplicado la norma caballazo, como dicen, ¿no?, para afectar a todos nosotros los usuarios. Entonces necesitamos que el sector también tenga una reforma importante y no esté politizado como hasta la fecha lo vienen haciendo. Entonces esperemos, mañana, que estén también funcionarios, representantes de las CGS,
del municipio, los gobiernos regionales, de la sociedad civil, los colegios profesionales, los usuarios, las juntas vecinales, las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que en este momento no tienen agua, que se hagan presentes y que conozcan en detalle esta información. La presentación que vamos a hacer el día de mañana que vamos a distribuir para que todos ustedes lo puedan compartir con todos los usuarios, ¿no?, y puedan divulgar esta información y crear conciencia de que el agua no tiene color político, el agua es un derecho humano y tenemos que preservarla, y que el Estado tiene que ser eficiente, y sobre todo queremos tener empresas públicas eficientes pero sin corrupción, y que los corruptos que se detecten y sean sancionados y no hay impunidad como hasta la fecha se viene haciendo. Entonces, es un poco el mensaje que queríamos dar el día de hoy y esperemos mañana contar con la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias.